Yo os quiero hablar de la argumentación precisamente dentro del área de lógica y filosofía de la ciencia, que es a la que está dedicada este máster. Por lo tanto, entender qué pinta, digamos, no solo un itinerario de argumentación, sino la posibilidad de estudiar asignaturas de argumentación, aunque no se elija el itinerario de argumentación, puesto que creo que están muy relacionadas con el resto de las cosas que se hace en el área de lógica y filosofía de la ciencia. En este sentido, bueno, ya hablaba Mara ayer del área como algo sancionado, digamos, por nuestra legislación y que tiene que ver con la organización de la docencia, una serie de asignaturas que están asociadas a este área de lógica y filosofía de la ciencia. Nadie que acaba un grado en filosofía no sabe que existe, digamos, ese grupito de profesores raros, o no tan raros, o distintivos, sencillamente, que dan una serie de asignaturas que son como las analíticas o los de lógica, en fin, como que están relacionadas, que tienen algunos rasgos peculiares, que tienen algunos rasgos metodológicos peculiares. Bueno, pues ese grupo de asignaturas y ese grupo de preocupaciones son las que llevan a plantear un máster en esa especialidad, pero por supuesto dentro de esa especialidad hay sus subespecialidades. En términos, digamos así, históricos, también se ha hablado, aparte de llamar al área de lógica y filosofía de la ciencia o entenderla con esos dos nombres que, claro, son dos asignaturas, pero ahí también entra la filosofía del lenguaje, ahí también entra la filosofía de la mente. Parece que hay cosas que se les pegan, ¿y por qué no están también en el título? Bueno, esto históricamente se asocia a lo que se ha llamado la filosofía analítica, ¿no? Con una cierta tradición de filosofía analítica que parte de principios del siglo XX, que es como de difícil definición. ¿Qué es eso de la filosofía analítica? Difícil definición en términos, digamos, de condiciones necesarias y suficientes. Pero sí que hay como un reconocimiento práctico, ¿no? Lo que yo acabo de decir, nadie que acabe un grado en filosofía no tiene más o menos claro cuáles son el grupo de materias y el grupo de profesores que le han dado asignaturas de filosofía analítica. Y de hecho hay un reconocimiento práctico, no solo en ese sentido, digamos, intuitivo, sino que tenemos asociaciones, revistas, congresos propios que también mencionaba precisamente Mara ayer para definir el área, ¿no? Definir el área pues, por sus asociaciones, sus congresos, sus revistas. Como decía, en un sentido histórico, hay un grupo identificable de filósofos a lo largo de la tradición del siglo XX y XXI que identificamos como analíticos, se autoidentifican como analíticos, como una comunidad de discusión, en torno a determinados temas y con unas características metodológicas. Entre otras cosas, sobre cualquier, digamos, escuela filosófica puedes hablar de un grupo que pertenece a esa escuela filosófica, pero digamos que el grupo de la filosofía analítica o el grupo de filósofos que se han dedicado a la filosofía analítica no solo es que se autorreconozcan, sino que desde el principio hubo un gran énfasis tanto en el trabajo colectivo como en la internacionalización de lo que significaba la filosofía analítica, y eso es algo que podemos ver incluso en el manifiesto fundacional del Círculo de Viena de 1929, ¿no? Wissenschaftliche Weltauffassung der Wiener Kreis, o sea, la concepción científica del mundo, el Círculo de Viena. Una de las, os leo un párrafo que dice ahí: el objetivo es aunar y armonizar los logros de los investigadores individuales en los distintos ámbitos de la ciencia. De esa aspiración se sigue el énfasis en el trabajo colectivo, de ahí también la acentuación en lo aprensible intersubjetivamente. Es decir, no solamente es que formen una corriente, sino que es una corriente que se pretende colectiva, no es seguir a un maestro, ni es aceptar las, digamos, visiones de alguien muy inteligente que ha montado un sistema filosófico, sino todo lo contrario, crear un espacio de discusión colectiva.
El área también se puede entender de varios sentidos, como reflexiones filosóficas en torno a un grupo de problemas filosóficos, en torno, básicamente, los dos ejes serían en torno al conocimiento, a la noción de conocimiento y su fundamento, de que, digamos, que parten de una preocupación por hacer de la filosofía algo tan caracterizado por el conocimiento como la ciencia, digamos, y en torno al lenguaje, es decir, en torno a la concepción científica del mundo, en torno al conocimiento tanto científico como corriente. Eso también ya se irá, digamos, avanzando hacia posiciones en las que ya la ciencia, digamos, no sea tan central dentro del área y se desplace hacia una reflexión sobre el conocimiento corriente. Prefiero decir corriente a ordinario, que suele ser es vasto. Y en torno al lenguaje, el lenguaje como medio en el que se produce y se presenta ese conocimiento, herramienta cognoscitiva, también como capacidad, digamos, de una cierta especie, y también como actividades que generan conocimiento o que lo sancionan de alguna manera. Hay también una delimitación como negativa de los temas filosóficos que trata nuestra área, que es el área antimetafísica, ¿no? Desde el principio de los tiempos de la filosofía analítica hay como un impulso antimetafísico, que aparece también en este texto del Círculo de Viena. Muchos sostienen que el pensamiento metafísico y teologizante está creciendo hoy de nuevo, pero también el espíritu opuesto del iluminismo y la investigación antimetafísica de los hechos se fortalece hoy en día, ¿no? Son como la vanguardia antimetafísica. Bueno, hoy en día esto también se ha moderado un poquito. Primero, digamos, ha surgido metafísica analítica o preocupación por cuestiones que tradicionalmente ha tratado la metafísica desde una metodología analítica, pero sí que en varias caracterizaciones de la filosofía analítica sí que he visto una oposición, si no a la metafísica, por lo menos a los sistemas filosóficos, a la idea de encontrar un modo de dar cuenta de todo mediante un sistema filosófico único, construido como un castillo inexpugnable, digamos, o como fundamentado en una determinada visión. Hay mucho más énfasis en tratar problemas concretos, no en encontrar un sistema filosófico que responda a todo, sino en definir los problemas y afrontarlos, digamos, uno a uno, piecemeal, ¿no? Entonces se trata de trabajo colectivo en problemas concretos y bien definidos. El método característico, bueno, si seguimos con el Círculo de Viena, ellos decían el método característico, el análisis lógico, ¿no? Ellos tenían esa ilusión de que el análisis lógico iba a dar ser el método que iba a solucionar todos esos problemas sobre el conocimiento, sobre el lenguaje, las relaciones entre lenguaje, conocimiento, justificación, etc. Si leemos allí en ese texto de 1929, tenemos: en esta clarificación de problemas y enunciados consiste la tarea del trabajo filosófico y no en el planteamiento de enunciados filosóficos propios. El método es el análisis lógico. Este método del análisis lógico es lo que distingue a los nuevos empirismos y positivismos de los anteriores. O sea, ellos tenían claro que con ese método del análisis lógico iban a dar cuenta de esos problemas que habían planteado como propios de su planteamiento. Bueno, también esto se ha ido, digamos, diluyendo por varias razones, entre otras por fracasos estrepitosos de la posibilidad de que el análisis lógico, en el sentido del uso de la lógica formal para dar cuenta de todos esos problemas, solucionase verdaderamente todos esos problemas. Pero sí que queda también, digamos, la idea, por ejemplo, del estilo analítico, el estilo que incluye el orden, la claridad, la precisión tanto en la delimitación de problemas como en la delimitación de soluciones, un cierto rigor, que a veces parece rigidez, tanto en la visión de los externos como incluso
en nuestra propia autocrítica. Pero, en fin, parece como que la filosofía analítica contemporánea, aunque parte de una tradición que tenía unos puntos como muy claros, ha ido avanzando hacia poner también en cuestión esos puntos tan claros. Y eso forma parte también de su propia tradición, en cierto sentido se ha autocorregido precisamente porque forma una propuesta que no se basa, digamos, en el seguimiento de un sistema filosófico, sino en el trabajo colectivo de puesta en discusión de sus propias pretensiones. Yo veo tres... Podemos hablar de que la filosofía analítica contemporánea pues sería una filosofía analítica postanalítica, en cierto sentido, y parece un poco una contradicción, pero seguimos, digamos, tratando determinados temas, pero con otras herramientas. Y yo sí que veo como tres grandes corrientes, digamos, que han ido modificando esta filosofía analítica contemporánea o esta filosofía postanalítica. Uno sería el pragmatismo, es decir, hay diversos aspectos de nuestro planteamiento que se han vuelto pragmatistas, en parte en el sentido de que han primado la observación de las prácticas. Una es el surgimiento de la pragmática lingüística, ¿no? La pragmática lingüística que se centra, digamos, en el uso del lenguaje y en los usos lingüísticos y no tanto, digamos, en el análisis en abstracto de las características del lenguaje, pero también en otras, digamos, subáreas de nuestra área hay cada vez más pragmatismo en distintos aspectos, la caracterización pragmatista del propio conocimiento, las actividades no solo que llevan a obtener conocimiento, sino la concepción pragmática de lo que es conocer, ¿no? Y todo esto lleva a que en muchas de las investigaciones que tienen que ver con nuestra área, en los últimos años, o en las últimas décadas, no solo años, hay como algo que suena por ahí, o una especie de lema que suena por ahí, que es el énfasis en la comprensión de las prácticas, ¿no? Y cuando convertimos los conceptos sobre los que estamos hablando, ya no estamos hablando sobre conocimiento en abstracto o sobre el lenguaje en abstracto, sino sobre prácticas cognoscitivas o prácticas lingüísticas o prácticas científicas. Ese énfasis nos lleva a hablar no solamente de una contextualización de ese objeto, sino de los agentes que participan en ello, que lo llevan a cabo, las acciones y las relaciones entre ellos. Este énfasis en la comprensión de las prácticas también tiene un subapartado, sobre todo en el caso del lenguaje, que es un énfasis en las prácticas y usos corrientes y cotidianos, o sea, no tanto si el área estaba interesada en el conocimiento y en el lenguaje y de primeras estaba interesada en el conocimiento científico y en el lenguaje más, digamos, más asociado también al conocimiento científico, formal, perfecto, etcétera, digamos que también hay un avance hacia, por un lado, el intento de comprensión del conocimiento corriente y del lenguaje corriente, ¿no? Esto aparece también, voy a citar a Wittgenstein y a las investigaciones filosóficas, aunque aquí antes ha aparecido como casi un enemigo, yo creo que no es para tanto. Digamos que Wittgenstein, en este sentido, considera que la reflexión sobre las prácticas cotidianas y corrientes lingüísticas o justificativas, si es que hay sitio para ellas, serían más reveladores de nuestras formas de vida que las altamente, digamos, sofisticadas. Y, por ejemplo, en Investigaciones Filosóficas 116 dice: cuando los filósofos usan una palabra, conocimiento, ser, objeto, yo, proposición, nombre, y tratan de captar la esencia de la cosa, siempre se ha de preguntar, ¿pero se usa efectivamente esta palabra de este modo en el lenguaje en su tierra natal? Dice: nosotros reconducimos las palabras de su empleo metafísico a su empleo cotidiano.
¿vale? Entonces hay como un reconocimiento de que si nos fijamos no solo en las prácticas, sino además en las prácticas cotidianas, vamos a obtener un tipo de información que nos va a servir más para comprender muchas cosas. Pragmatismo, sociologismo también, o sea, influencia de las ciencias sociales, digamos, la asunción cada vez más clara del carácter colectivo y, por lo tanto, interactivo y no solipsista y dependiente del contexto de muchos de los problemas tratados por la filosofía analítica, en contra de eso que he citado antes del Círculo de Viena, que hablaba de una ideal de intersubjetividad descontextualizada, ¿no? Parecía que ellos hacían referencia a una intersubjetividad que al ser universal ya iba a dejar fuera de lado las determinaciones de todos los sujetos que participaban en esa intersubjetividad. Bueno, no, ahora ya no creemos en eso, somos bastante más escépticos y al revés, nos vamos a fijar en cuáles son las determinaciones sociales de esos sujetos para tratar de entender cómo funcionan esas intersubjetividades menos universalistas. Y bueno, la tercera pata nos afecta un poco menos, afecta más a la filosofía de la ciencia, que es esto del naturalismo que corre por ahí. Bueno, también el naturalismo se ha hecho últimamente menos cientifista y también bebe de las ciencias cognitivas, que a su vez son progresivamente más pragmatistas e interaccionistas, con lo cual es una pata que tampoco me preocupa mucho. Precisamente un psicólogo cognitivista muy importante, al que hacen mucho caso los filósofos naturalistas, como es Daniel Hatto, últimamente estaba hablando de la defensa de un naturalismo relajado bastante basado en Wittgenstein. Por lo tanto, es una pata que podría ser contraria a lo nuestro, pero en realidad al final se ha reconducido. Yo diría que estas tendencias renovadoras en la filosofía analítica son las que nos permiten reconocer y ubicar, y llego a mi tesis, el lugar de la argumentación en los problemas que trata la filosofía analítica. Gracias a que la filosofía analítica ha hecho una serie de modificaciones en sus maneras de ver sus objetos originales de interés, conocimiento y lenguaje, de repente se queda claro que la argumentación puede, digamos, formar parte de la centralidad de lo que nos interesa en el área. La argumentación, por tanto, por dos razones. Una que tiene que ver con lo que estoy diciendo y otra que tiene más que ver con lo que nos ha contado antes Luis Vega. Una, como porque la propia argumentación, las prácticas argumentativas, están presentes en los objetos de estudio propios de la filosofía post-analítica o analítica contemporánea. Tanto la pata del conocimiento, porque digamos que la definición del conocimiento tendría que ver con las prácticas de justificación del conocimiento y con las prácticas de justificación de nuestras pretensiones de conocimiento, de valores envueltos en conocimiento y de las intenciones sobre acciones que tienen que ver con nuestras prácticas cognoscitivas, tanto nuestras prácticas cognoscitivas básicas como nuestras prácticas cognoscitivas científicas, digamos, ligadas a la institucionalización de la ciencia. Si el estudio de la argumentación es el estudio de las prácticas argumentativas, y las prácticas argumentativas básicamente, aunque puede haber matices como hemos hablado antes, son las prácticas de justificación, pues ¿qué otra cosa vamos a estudiar si estamos estudiando las prácticas científicas? Y en cuanto al lenguaje, de una manera quizá más polémica, pero hay muchos autores que sostienen como el uso básico del lenguaje el participar en el juego de dar y pedir razones. Esto lo hace Robert Brandom, como sabéis, desde la pragmática lingüística, pero también desde la semántica lingüística. Por ejemplo, Oswald Virchow habla de la estructura básica de la lengua como una estructura argumentativa. En todo caso, temas que trataba, digamos, la filosofía de la lengua se han visto, digamos, se han encontrado de bruces con el tema de la argumentación o de dar razones
de un modo u otro, y por lo tanto de repente es pertinente para la preocupación de la filosofía de la lengua el comprender en qué consiste la argumentación. La argumentación, por lo tanto, está presente en aquellos objetos de estudio clásicos de la filosofía de la ciencia, pero a su vez, en el sentido que decía Luis, la filosofía postanalítica se reconoce a sí misma en un modelo metodológico que es argumentativo, no constitutivo ni de una manera absolutamente necesaria, pero sí como típico de la filosofía analítica en su propia tradición, aunque haya renunciado a determinadas pretensiones, su propia tradición es la de una filosofía explícita y especialmente argumentada, con un estándar de orden y claridad conceptual, con una racionalidad manifiesta más que sugerente, es decir, que deja a la vista sus propios entramados, sus entretelas argumentativas, que pone de manifiesto sus presupuestos, que da cuenta de sus conclusiones, que está dispuesta a discutir sus conclusiones, etcétera, etcétera. Una filosofía no solo argumentada por parte de cada uno de los filósofos que forman parte de la discusión, sino una filosofía debatida, es decir, también una filosofía que colectivamente se pone de manifiesto en prácticas colectivas de elucidación filosófica. Por lo tanto, en el primer sentido de filosofía argumentada, interesan los modos de argumentación de la filosofía, y en el segundo sentido de filosofía debativa interesan los modos de dialéctica filosófica, de cómo se argumenta y contraargumenta en filosofía. Y un tercer punto, que ese ya quizá es más sustantivo y por lo tanto más polémico, tendría que ver con pero es algo que ha dicho antes Lilian, ¿no? Una filosofía consciente del carácter debatible de sus propias propuestas, ¿no? En esto es algo en lo que insistía Perelman, y que ha rescatado un poco Tyndale en los últimos años, el profesor Christopher Tyndale, hablando de la filosofía regresiva que promovía Perelman, ¿no? Una filosofía que considera que todo el conocimiento incompleto y sujeto a revisión a partir de la experiencia posterior, por lo que enfatiza su carácter abierto y la idea de que la filosofía está siempre de camino. Perelman caracteriza esa filosofía que él quiere hacer, no la filosofía como tal, no es que otros no puedan hacer otro tipo de filosofía, pero la que él propone como un modo de pensar y hablar, una disciplina que abarca todo lo que cae fuera del ámbito de la ciencia y cuyo método propio es la argumentación. ¿Vale? Propio, no dice constitutivo, necesario, minimax, pero sí característico, típico, propio. La argumentación en los objetos de nuestro estudio y la argumentación como característica de nuestra forma de hacer filosofía. ¿Y la teoría de la argumentación? Pues la teoría de la argumentación, en primer lugar, sería una herramienta clarificadora de las prácticas estudiadas por los filósofos del área, las prácticas, por ejemplo, de justificación científica, que serían, digamos, parte de lo que ha interesado básicamente a los filósofos de nuestra área. Y me gusta mucho una cita que os voy a leer de John Woods, en un texto muy reciente sobre la lógica de la abducción, en la que usa esa expresión que ha mencionado precisamente antes Luis sobre montar casos, ¿no? A case-making profession. Y lo que pasa es que yo, como soy una traductora traidora, pues en vez de poner case-making profession, digo una profesión dedicada a la defensa de pretensiones, ¿no? Porque digamos que montar un caso en el sentido de considerar que hay razones para sostener una pretensión, ¿no? Él dice, de la ciencia, tal como sucede en derecho, y ahí parece que nadie lo discute, que el derecho es una actividad forense y una actividad argumentativa, tal como sucede en derecho, la ciencia es en gran medida una profesión dedicada a la defensa de sus pretensiones, traduzco yo, a case-making profession, es decir, una profesión forense. Y lo es en tanto que recompensa
La demostración, no oigáis demostración matemática, sino mostración, en tanto que recompensa la mostración de que se ha alcanzado cierto conocimiento por encima del mero alcanzarlo. La ciencia no es algo que consigue un señor en su retiro vacacional cuando de repente conoce, no. Lo tiene que presentar públicamente, lo tiene que argumentar, lo tiene que probar. La publicación es el medio por el que se realiza tal defensa y defender una conclusión es una tarea más exigente que simplemente saberla. A los editores de revistas académicas no les importa un pimiento, dice don't give a toss, lo que alguien sepa, pero quizá escuchen y tengan en cuenta lo que alguien pueda mostrar que sabe. Y esto lo dice John Woods respecto de la ciencia. Y yo lo amplío a la filosofía como otra profesión forense, otra case-making profession, y es lo que ha dicho, Luis antes. Vuelvo entonces a lo que decía, la teoría de la argumentación como herramienta clarificadora de las prácticas que han interesado como tales objetos de estudio a los filósofos de nuestra área, y a su vez como autoconciencia de los filósofos de nuestra área de que estamos embarcados en una profesión forense. Tiene efectos fúnebres esto de forense, pero entenderlo en el sentido profesión argumentativa. La filosofía como una profesión forense, como un conjunto de prácticas comunicativas, no ya superando la idea del filósofo de salón en el sentido de que el filósofo de salón no se entera de lo que pasa afuera. No es que no se entere de lo que pasa afuera, es que no habla con otros filósofos siquiera. Entonces, bueno, por lo menos nosotros intentamos o nos queremos caracterizar como área, como un conjunto de filósofos que no es la tradición de la filosofía analítica modificada por sus rasgos postanalíticos, sí que queremos que la filosofía sería un conjunto de prácticas comunicativas, más que momentos de iluminación introspectiva, de comprensión, lo vi, etc. Y, por lo tanto, la filosofía como un conjunto de prácticas argumentativas, es decir, prácticas de dar, pedir, reconocer, recibir, criticar, rebatir, conceder y atender a razones. Estaba preparando esta charla y precisamente ayer me contaron una anécdota supuestamente de Heidegger, pero os la voy a contar, pero no os la creáis mucho porque yo no he comprobado que esto es así, pero me parece bastante significativa y plausible, conociendo a los personajes del asunto. Al parecer, Heidegger, después de la guerra, cuando vuelve a ejercer en la universidad, pues estaba bastante deprimido. Decía que los alumnos de ese momento ya no le gustaban como sus alumnos de antes de la guerra, digamos, que le parecían alumnos brillantes. Y ahora ya los de ahora no le gustaban y entonces decía, es que estos alumnos de ahora, es que no sé lo que les pasa. Yo creo que lo que les pasa es que no ven, lo único que quieren es argumentar. Bueno, nosotros no queremos ver, queremos argumentar y, por supuesto, compartir. Argumentar siempre es frente a alguien, siempre es una actividad comunicativa y siempre es poner a la vista del contrario los entramados manifiestos de tu propia racionalidad para que el otro tenga posibilidad de discutirlos y tú también a la hora de colocarlos. Y estas razones que os he dado me valen para tratar de convenceros de apuntaros al máster, para tratar de convenceros de apuntaros al itinerario de argumentación, pero también para tratar de convenceros de que si no apuntáis al itinerario de argumentación, sino al de filosofía de la ciencia, o al de lógica, o al de filosofía de la mente y del lenguaje, seguramente tomar alguna asignatura de argumentación os va a venir muy bien, ¿vale?